Buenos días, Dios te bendiga, bienvenido a nuestro tiempo devocional. Hoy es martes 23 de junio y hoy estamos en la edición número 71 de nuestro tiempo devocional. Así que un saludo para todos los que comienzan a conectarse con nosotros en las redes. Qué bueno que usted está ahí para poder compartir la palabra de Dios como ya pues ha sido un hábito, ¿verdad? No solo durante la pandemia, sino ahora que hemos podido continuar con este tiempo devocional todos los martes y todos los jueves. Y hoy es pues un momento especial porque hoy voy a compartir con ustedes, vamos a decir, una especie de estudio que nos va a durar por 6 tiempos devocionales. O sea que por las próximas 3 semanas estaremos hablando acerca de esto. Y quiero compartir con ustedes un tema acerca de la gran comisión, porque yo creo que es importante. Tenemos mucho que hablar acerca de la gran comisión que Jesucristo nos ha dado a todos como iglesia. Buenos días a todos los que se siguen conectando, bienvenidos en esta mañana. Y quiero hablar acerca de la gran comisión, como les decía, porque creo que existen muchas dudas y muchos errores teológicos en cuanto a lo que es la gran comisión. Así que por 6 semanas voy a estar, por 6 semanas no, perdón, por 6 tiempos devocionales voy a estar hablando acerca de esto y espero que usted no se lo pierda y que usted pueda aprender acerca de este tema tan importante. Al final es la esencia por la cual existe la iglesia, adorar a Dios y predicar el evangelio. Así que ya usted sabe que la gran comisión, ¿verdad?, dada por Jesús es algo que podemos encontrarlo en los 4 evangelios. Jesús vino a este mundo como el gran cumplimiento de la promesa que Dios le hace a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Génesis capítulo 12 y versículo 3. Y sabemos, ¿verdad?, que esta promesa también implica la muerte, la resurrección de Cristo Jesús. Jesús, en el tiempo que estuvo con nosotros, habló del Padre, habló acerca del reino, enseñó y luego, antes de ascender a los cielos, ¿verdad?, comisionó a sus discípulos. Y es para nosotros como iglesia un gran privilegio, ¿verdad?, ser de alguna manera los portavoces de Cristo Jesús en este mundo para anunciar buenas nuevas de salvación. Quizás el pasaje más famoso en cuanto a la gran comisión, el que casi todo el mundo conoce, está en el Evangelio de Mateo y lo leo con ustedes allí rápidamente. Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20, los 2 últimos versículos de este Evangelio. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿verdad? Y uno dice: amén, Señor Jesús. Pero miren, quiero contarles que en una ocasión, en una de mis clases en el seminario allá de Southern Kentucky, una de mis materias fue evangelismo e crecimiento. Me tocó esa clase con el doctor Payne, un gran profesor de teología. Y yo tengo que reconocer que la manera en que el doctor Payne comenzó esta clase captó la atención de todos nosotros hasta el final, porque nos metió de lleno en una discusión. Y eso es lo que yo pretendo. Él solo hizo una historia muy breve y después hizo una pregunta que aparentemente es una pregunta muy simple, pero al mismo tiempo es una pregunta muy profunda. Historia que quiero compartir con usted en esta mañana, pregunta que le quiero hacer a usted en esta mañana. Y mi intención es captar su atención por medio de esto para estos 6 próximos tiempos devocionales donde vamos a estar hablando acerca de evangelismo. Déjeme decirle que lo que usted va a poder escuchar en estos próximos días por medio de este devocional, de alguna manera es el proyecto de un libro que quiero escribir en algún momento de mi vida. Quizás cuando esté un poquito más viejito y tenga un poquito más de tiempo, me pueda sentar y finalmente escribir todas estas cosas que por ahora las tengo en notas aquí en mi computadora y tengo que ensamblar todas estas cosas. Pero aquí va la historia que compartió el Dr. Payne y va para ti en esta mañana. Es una historia simple. Él dijo: un evangelista salió a predicar una cruzada y llegó a un estadio donde habían 10,000 personas
reunidas. Predicó el evangelio con excelencia, muy diligentemente, y al final hizo un llamamiento y 3,000 personas pasaron al frente para recibir a Cristo Jesús. Luego, 6 meses después, solo 500 de estas personas permanecen en una iglesia. Esa fue la historia. Y aquí viene la pregunta. La pregunta es una pregunta que aparentemente es muy simple, pero usted se va a dar cuenta que es muy profunda. Y me gustaría que usted interactuara conmigo en esta mañana por medio de las redes y usted pueda anotar cuál sería su respuesta. Aquí va la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas personas fueron evangelizadas? ¿10,000, 3,000 o 500? Usted podrá imaginarse cómo se puso el salón de clase allí, ¿verdad? En el seminario. Porque todos los que estábamos allí éramos pastores y los pastores nos creemos que somos teólogos muchas veces, ¿verdad? Y muchos dijeron, bueno, evangelizados fueron 10,000 porque fueron los que escucharon el evangelio. Otros decían, no, evangelizados fueron 3,000 porque 3,000 fueron los que tomaron una decisión por Cristo. Y algunos otros decían, no, los evangelizados fueron 500 porque son los que permanecen ahora en una iglesia. Mi pregunta para usted en esta mañana, y no tenga miedo de equivocarse, ¿verdad? Escríbalo allí en el chat de este tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos usted cree que fueron evangelizados? 10,000 porque escucharon, 3,000 porque aceptaron o 500 porque permanecen en una iglesia, ¿verdad? Y esa es la pregunta que abre, ¿verdad?, la puerta de esto que yo quiero compartir con usted. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de que una persona ha sido verdaderamente evangelizada? ¿Ha sido evangelizada solo porque ha escuchado? ¿Ha sido evangelizada solo porque ha tomado una decisión? ¿O es evangelizada porque permanece y camina con Cristo Jesús? Así que aquí hay una discrepancia que es muy vieja y esto siempre ha existido, ¿verdad? El hecho de dónde vamos a fijar el límite para pensar que realmente una persona ha sido evangelizada. Y todo depende del entendimiento que nosotros tenemos de lo que es la gran comisión. Muchos piensan, ¿verdad?, que la responsabilidad es solamente predicar el evangelio, que cuando ya predicaron el evangelio, pues han cumplido, ¿verdad?, con esto de que ya estamos cumpliendo con la gran comisión porque estamos dando el evangelio. Hoy en día hay muchísimos evangelistas, ¿verdad?, que hacen estas cosas y promueven estas grandes cruzadas. Pero yo creo que esto no es malo, pero es malo si es todo lo que hacemos, ¿verdad?, por las personas. La pregunta es, ¿qué pasa con todos estos, ¿verdad?, que han escuchado el evangelio? Si este esfuerzo no está conectado, ¿verdad?, a otro esfuerzo para darle continuidad, entonces quizás nos hemos quedado cortos. Otros se esfuerzan en no solo predicar, sino en lograr que la persona haga una decisión. O sea, tratan de dar un paso más con la persona y se sienten que esta persona verdaderamente ha sido evangelizada, no solo porque ha escuchado, sino también porque ha tomado una decisión. Yo recuerdo, ¿verdad?, a una persona que participó en algunos de estos esfuerzos y a veces después me compartía, no, la campaña estuvo muy buena porque no sé cuántas personas, ¿verdad?, aceptaron al Señor. Y eso me recuerda un poco a veces los reportes que pedimos nosotros a los bautistas a nivel de convención, cuánta gente se han convertido, cuánto es. Siempre estamos contando un poquito a veces las cabezas, ¿verdad? Y pensamos que a veces por contar cabezas estamos haciendo las cosas bien. Pero la gran realidad es que cuántas veces vemos una persona que ha tomado una decisión y tampoco está permaneciendo en Cristo Jesús. Y pudiéramos pensar que esa persona realmente ha sido evangelizada, ¿verdad? ¿Qué pasa con todo eso que toman decisiones y después nunca más los vemos por la iglesia ni sabemos nada más de su vida? Y una tercera variante es los que ven la gran comisión, ¿verdad?, como un todo que está enfocada no solo en predicar o en hacer conversos, sino en hacer verdaderos discípulos. Y por eso digo que todo depende del enfoque que nosotros tengamos en nuestros ministerios y la manera en que nosotros podemos entender la gran comisión. Yo creo que el llamamiento que Jesús hace a su iglesia es el llamamiento de hacer
discípulos. Y la pregunta es, ¿qué cosa entonces es un discípulo? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de lo que es un discípulo? Un discípulo es aquel que escuchó. Un discípulo es aquel que escuchó y un día alzó su mano o pasó al frente o como quiera que haya sido para de alguna manera decir que ha tomado una decisión. O un discípulo es aquel que escuchó, que aceptó y que también está ahora caminando con Cristo Jesús. Miren, tenemos que entender que hay espacio para todo, ¿verdad? Y que Dios usa a todo, ¿verdad? La Biblia nos habla de los evangelistas. Es un don. El evangelismo es un don. Hay personas dotadas por el Espíritu Santo con una facilidad y con un denuedo, ¿verdad? Para comunicar el evangelio y guiar a las personas a tomar decisiones. Pero también la palabra de Dios nos dice que entre los dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia están también los de maestros, ¿verdad? Las personas que enseñan la palabra de Dios para que ese que se ha convertido sea verdaderamente edificado y equipado para que Dios lo pueda usar. Y yo sé que hay montones de opiniones en todas estas cosas. Probablemente alguno está diciendo, bueno, ¿y qué del ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de ir a una escuela dominical, no tuvo tiempo de incorporarse a ningún ministerio, no tuvo tiempo de compartir incluso su fe con otra persona. Y con todo y eso, pastor, el Señor le dijo que ese día estaría en el paraíso. Y es verdad, es así, ¿verdad? Y estoy haciendo una paráfrasis de esa historia que está ahí en Lucas, en el capítulo 23. Pero el caso del ladrón no podemos hacer de él una generalidad, ¿verdad? Él no tuvo tiempo en su vida para nada más. Él estaba condenado y en ese momento él estaba ya clavado en una cruz, ¿verdad? Y listo para partir de este mundo. Pero ese no es su caso. Usted no está muriendo en este momento, ¿verdad? Usted tiene todavía días por delante y Dios tiene planes maravillosos con todas las personas. Mire, no todo el que se convierte, Dios inmediatamente lo lleva al cielo, y eso probablemente usted lo ha escuchado de muchos predicadores. Si así fuera, entonces en el momento de la conversión ya sería mejor que muriéramos y que Dios nos llevara a su presencia. Sin embargo, usted se convierte y Dios lo deja en este mundo, porque Dios tiene propósito y Dios lo quiere usar a usted. Dios lo incorpora a la iglesia, ¿verdad? Pero quiero retomar otra vez esta controversia en cuanto a lo que es fijar el límite para poder asegurar que una persona realmente ha sido evangelizada. Y sería prudente hablar de lo que es la naturaleza del evangelismo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito y cuál es la meta del evangelismo, ¿verdad? Y esto nos puede llevar a tener o a formular una mejor idea en cuanto a esto, ¿verdad? Me gusta mucho la definición de un teólogo que ha escrito varios libros, Wayne Grudem. De hecho, lo recomiendo, muy buen teólogo, ¿verdad? Y él nos dice que el propósito del evangelismo es dar una oportunidad válida a toda persona para que acepte a Jesús. Fíjese, piénselo. El propósito por el cual usted comparte las buenas nuevas, y esa es su responsabilidad, hablarles a otros, ¿verdad? Dar esas buenas noticias. Pero cuando usted lo hace, usted le está dando una oportunidad a la persona, una oportunidad válida para que conozca y para que acepte a Jesús. Ese es el propósito. Ahora, ¿cuál es la meta entonces del evangelismo? Pues la meta es persuadir a todos para que lleguen a ser verdaderos discípulos de Jesucristo y les sirvan en su iglesia. Esa es la meta. ¿Para qué predicamos? No solo para que la persona sea salva en cuanto a lo que es su eternidad con Dios. Y claro que ese es el principal objetivo. Pero también predicamos, ¿verdad? La meta que estamos persiguiendo es que esa persona no solo sea salvo, sino que se convierta en un verdadero discípulo del Señor. Que siga a Jesús y que sirva a Jesús el resto de su vida. Así que es importante entender que en la Gran Comisión van muchas cosas de la mano. Por ejemplo, podemos hablar del arrepentimiento y la fe, ¿verdad? Hay veces que se separa esto, pero arrepentimiento y fe no pueden estar separados. El apóstol Pablo habla con claridad siempre de esto. En Hechos 20:21, el apóstol dice allí, testificando a judíos y a gentiles
acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay que arrepentirse de obras muertas, hay que arrepentirse de nuestros pecados, pero hay que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Hay mucha gente que solo se arrepienten, pero no ponen su fe en Jesús. Hay gente que quiere poner su fe en Jesús sin arrepentimiento. Ambas cosas tienen que ir de la mano, ¿verdad? Cada una de ellas de manera individual no va a ningún lado. El autor de Hebreos expresa esto en Hebreos capítulo 4 y versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron, ¿verdad? Hay gente que oye el evangelio, pero no tienen fe en lo que están oyendo. O sea, no logran poner su fe en Cristo Jesús. Y si usted y yo hacemos un estudio detallado en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la iglesia en el primer siglo, ¿verdad? Y todos sus líderes tenían un enfoque o una orientación post-conversión. No estaban enfocados solamente en hacer conversos, sino en qué pasa con una vida una vez que se convierte, ¿verdad? Ellos estaban convencidos que su misión es hacer verdaderos discípulos. Y desde el mismo nacimiento de la iglesia, y en el día de Pentecostés, tras el discurso del apóstol Pedro, ¿verdad? Y que se convirtieron, dice la Escritura, alrededor de 3,000 personas. Allí Lucas, en el relato, ¿verdad?, de los hechos, nos habla inmediatamente de qué, de la vida post-conversión de aquellos discípulos. Si usted lee allí en Hechos capítulo 2, los versículos 41 y 42, dice, así que los que recibieron su palabra fueron, miren cuántas cosas post-conversión, fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pablo y Bernabé también se quedaron en Antioquía, dice, todo un año, ¿verdad?, con el propósito de enseñar a mucha gente. Léalo en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Esa hermosa iglesia que se levanta allí en Antioquía. Y por cierto que fue allí donde por primera vez se le llamó a los discípulos cristianos, ¿verdad?, para identificarlos como seguidores del Señor. Pero si usted piensa nuevamente en ese versículo y de Hechos 2, miren, los que se convirtieron se bautizaron, perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en las oraciones. Y nos damos cuenta entonces que la vida de un discípulo no es solamente el escuchar el evangelio y aceptar, sino que lleva muchas cosas más. Y no podemos descuidar esto. Como iglesia, cuando nosotros queremos llevar adelante o cumplir la gran comisión, tenemos que tener un enfoque integral en todas estas cosas. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, y está hablando del momento de la conversión, y miren ahora lo que dice, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmándonos en la fe, así como habéis sido enseñando, abundando en acción de gracias. Así que Pablo sigue hablando de una vida post-conversión, la vida de un verdadero discípulo, ¿verdad? Pedro anima a los creyentes también en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que tenemos que entender que la gran comisión no es solo que la persona escuche, no es solo que la persona tome una decisión, es que la persona verdaderamente camine con Jesucristo y pueda llegar a ser un discípulo. No podemos separar, el Señor dijo, y, ¿verdad?, dice, hacer discípulos a todas las naciones, pero después dijo, bautizándolos, y esto es posconversión, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿verdad?, que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que hay muchas cosas más que hacer con una persona que solamente comunicarle las buenas nuevas de salvación. Así que en los próximos devocionales vamos a estar hablando ahora de lo que yo llamo el factor I de la gran comisión. I de punto, ¿verdad? I latina.
Y la I, no, lo digo desde ahora, ¿verdad? La I no tiene ninguna importancia. La I es solo algo que yo escogí para que todo empiece con una I, todos los puntos que yo quiero hablar con usted sobre la Gran Comisión, y así usted lo podrá recordar mejor. Pero la I ni es bíblica ni tiene nada de importancia. Lo importante es lo que vamos a compartir de la palabra. Pero le llamo así, factor I de la Gran Comisión, porque en primer lugar quiero que sepas que la Gran Comisión, y estas serían nuestros próximos tiempos devocional, la Gran Comisión te incluye. Esa es la primera I. Estás incluido en el pensamiento de Dios. Número 2, la Gran Comisión te incorpora, porque en el momento en que tú obedeces al Evangelio, eres incorporado a la iglesia de Jesucristo. Número 3, la Gran Comisión te instruye. Y aquí vamos a estar hablando, ¿verdad?, de crecimiento, de discipulado. Número 4, la Gran Comisión te invierte, porque Dios no te ha salvado para que tú nada más digas, yo tengo un boleto hacia la eternidad, el día que me muera. No, Dios tiene planes contigo en este mundo. Por tanto, el Señor te va a invertir también en su obra. Y número 5, y muy importante, ¿verdad?, para todo pastor, líder y para la iglesia en general, la Gran Comisión es intencional. Ahí está mi última ahí. Es intencional. Las cosas no pasan, ¿verdad?, de la noche a la mañana. Las cosas no son a la casualidad. Es intencional. Cuando Jesús comisionó a su iglesia fue algo intencional. Es parte de un plan que Él tiene diseñado. Y nosotros, cuando nos sumamos a ese plan, tenemos que entender que este proyecto es algo intencional. No podemos estar como iglesia y como ministerio haciendo cosas a ver qué es lo que pasa. Si por casualidad o por carambola, como dicen en mi país, las cosas suceden. No, la Gran Comisión es intencional. Tenemos que tener algo bien entendido, preparado, estructurado para lograr no solo comunicar buenas nuevas, sino hacer verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Personas que no solo escuchan o toman una decisión, sino personas que caminan con Él. Saben, la gran realidad es que tenemos muchas veces nuestros templos llenos de personas que yo digo son membresía no redimida, ¿verdad? Personas no redimidos verdaderamente por Cristo. Personas que se sienten atraídos por el Evangelio, que les gusta la música, que les gusta oír la charla o el sermón del pastor, y ay, qué lindo, qué bonito, pero no está ocurriendo una verdadera transformación en su vida. La Gran Comisión tiene que obrar esa transformación. No solo va a cambiar tu eternidad, sino que Dios va a trabajar duro para cambiar tu carácter, para transformar tu vida y para que te conviertas verdaderamente en un discípulo que lo sigue a Él. Al final del camino iremos a la eternidad con Él. Pero hay mucho que hacer aquí todavía para Cristo Jesús, ¿verdad? El cumplimiento de la Gran Comisión es terrenal, es aquí, es ahora, ¿verdad? Y somos tú y yo los llamados, ¿verdad?, los comisionados por Cristo Jesús para hacer eso. Así que te invito a que podamos explorar ahora cada uno de estos factores que empiezan con I, ¿verdad? Pero que acuérdense que la I no tiene nada de importancia, solo para que usted lo pueda recordar. Próximo jueves vamos a estar hablando de cómo la Gran Comisión te incluye también a ti. Y espero que este tema te pueda apasionar, te pueda ayudar. Incluso algunos podrán hasta pensar en sí mismos. Es triste ver a algunos cristianos, y digo cristianos entre comillas a veces, que después de algunos años dicen, yo todavía no estoy seguro de si yo soy una persona que me he convertido o no. Eso me lo han dicho muchas personas, y créanme, cada vez que alguien me dice eso siento un dolor, porque puedo ver la frustración. La persona no está segura si es salva o no. La persona no está segura si va a ir a la presencia de Dios o no. ¿Y saben por qué? Porque siente que su vida ha pasado y él no ha sido transformado. Él siente que no está siendo un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Y por eso es que llega la duda. Muchos ahora podrán estar diciendo, bueno, ¿seré yo entonces una persona que solamente he escuchado las buenas nuevas?
¿O seré yo solamente una persona que ha escuchado y ha tomado una decisión? ¿O soy yo una persona que he escuchado, que he tomado una decisión y que estoy caminando en mi decisión, que estoy caminando con Cristo Jesús, que estoy viendo la mano de Cristo Jesús en mi vida y estoy sintiendo la transformación de Jesús en mi vida para que yo llegue a ser un verdadero discípulo? Te invito a que exploremos todas estas cosas, ¿verdad?, en nuestros próximos tiempos devocionales. Gracias por estar conectado. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te alabo en esta mañana por la oportunidad que me das de compartir esta palabra con mis hermanos. Y sabes que me apasiona este tema, Señor, porque el sentido de estar aquí, de tener un ministerio, el sentido de tu iglesia, Señor, además de adorar tu nombre, de reverenciar tu gran nombre, es compartir las buenas nuevas de salvación, con el propósito de que toda persona lo pueda escuchar, que tenga una oportunidad válida de conocer a Cristo Jesús. Pero la meta es que tome una decisión y que pueda convertirse en un verdadero discípulo que te sirve y que te sigue a ti. Señor, no queremos solamente personas que escuchen, no queremos solamente personas que alcen un día la mano, pero que su vida no sea verdaderamente redimida, que su vida no sea verdaderamente transformada. Ayúdanos a entender como iglesia que el enfoque es algo complejo, Señor, que no es algo tan simple como sencillamente hablar o predicar el Evangelio, sino que es algo integral, porque aunque comunicamos el Evangelio, Señor, lo que queremos es ver vidas transformadas por el poder de Cristo Jesús, verdaderos discípulos tuyos. Ayúdanos a entender eso como iglesia, ayúdanos a explorar este tema, darnos sabiduría, Señor, en estos días y palabra para poder, Señor, comunicar a este aspecto que es tan importante en la vida de nuestras iglesias, Señor. Ahora, Señor, oramos en esta mañana por aquellos que tienen necesidad. Siempre los presentamos delante de ti. Toda persona con necesidad, nuestros enfermos, que son muchos, los desamparados, los que tienen necesidad de un empleo, aquellos que necesitan tu provisión, Señor. Oh Dios, ayúdalos, provee para ellos, extiende tu mano poderosa, Señor, y sigue obrando, Padre, salvación. Yo te ruego siempre por esto, Señor, que tú, Señor, sigas tocando vidas, sigas tocando corazones, siga obrando transformación y que tu iglesia en medio de todas las dificultades, Señor, pueda seguir adelante. Que tu iglesia pueda seguir con este proyecto de la Gran Comisión y pueda seguir edificando, Señor, este edificio que está bajo construcción, donde nosotros mismos somos edificados también, como dice el apóstol Pablo, como casa espiritual y sacerdocio santo. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana y que tu palabra pueda llegar, Señor, a todos los corazones. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que se conectan. Yo sé que ahora algunos no pueden estar conectados a las 9:30 porque ya en muchos lugares se ha reabierto, ¿verdad?, la economía y ya han tenido que retornar a su trabajo. Y eso es una buena noticia, pero sé que lo pueden ver después. Gracias también por compartir la palabra, por compartir el mensaje en las redes sociales. Hemos tenido increíbles, ¿verdad?, resultados en todo esto. Hemos recibido la comunicación de muchísimos hermanos de diferentes lugares del mundo y eso nos da mucho gozo, ¿verdad? Esa es una manera también de cumplir con la gran comisión. Les recuerdo a los hermanos acá de nuestra iglesia local que estén pendientes a las noticias, ¿verdad? Tristemente estamos experimentando un aumento en el número de casos por COVID-19 acá en la Florida. No es una decisión, pero si continúa aumentando los números es probable que tengamos que ver nuevamente pues un periodo, ¿verdad?, donde tengamos que cerrar nuestro edificio. No cerraría para nada la iglesia, continuaríamos, ¿verdad? Pero por ahora todo se mantiene igual. Mañana miércoles estaremos acá en el estudio bíblico, el viernes con los jóvenes y el domingo acá reunidos nuevamente, ¿verdad?, aquí en el edificio, teniendo nuestros dos servicios, 9:45 servicio bilingüe, 11:30 servicio en español. Cualquier otra noticia la dejaré saber a través de las redes. Gracias por estar conectados, que mi Dios te bendiga y que la paz de Jesucristo pueda estar en tu vida, en tu familia, en tu corazón. Que siempre, Señor, pueda hacerse presente en cada uno de ustedes. Les amo y nos vemos el jueves, 9:30 de la mañana. Dios te bendiga, hermano.